Gabriel, ¿ha recibido? Ahora sí, Bueno, para- dale unos minutos para que, Vale. minutos así para aquí. Bueno, empiezo la lectura pues en la página 568, en el tercer párrafo, ¿eh? Vale. Ujú. Si Gabriel dice algo, por favor, enviadle vosotros. Tienes que estar pendiente si aparece Aquí. un Sí, sí, aviso, sí, una sí, sí. petición en la Ya está. imagen, Ya está. Uy. ¿eh? Hola, Gabriel. Y Joaquín. Hola. Han entrado Gabriel y Joaquín. Hola, Gabriel. Pues mira, justo a punto. Y también he abierto a Joaquín, que no veo. Pero a Arriola, Joaquín Arriola, a mi tocayo. A ver si debe de estar ya. Porque que aparezcan en las Ah, sí, pantallas. sí, sí, ya está. Ya está. Está Joaquín conectado. conectado, sí. Vale. Pues cuando quieras, Antonio. Venga, pues empiezo, ¿vale? Sí. Página 568, tercer párrafo. Los jesuitas no abdican en cuestiones fundamentales en las que se entrelazan problemas dogmáticos con aquellas específicamente filosóficas. Tal acontece con el archiconocido problema de los universales, de los cuales se habían escrito miles y miles de páginas y que ellos no podían omitir. Así, en las proposiciones 30, 31 y 32, y a propósito de los universales, sigue el debate con el ocamismo. Individuum est unum singulare, non est natura communis. Son tesis ocamistas que Durando sostenía, al cual hacen referencia él o los apostilladores de estas proposiciones. Porque si el individuo es él solo, entonces solo existe lo concreto individual, y dentro de lo individual y concreto no puede establecerse distinción alguna. El individuo es, y esa es su única experiencia directa. Por tanto, es imposible atribuirle partes al individuo, pues si se las atribuimos, en realidad hablamos de otras individualidades. De ahí que materia, forma, accidente, sustancia y demás distinciones que la escolástica ha usado para analizar los seres carezcan de sentido. Lo que significa que internamente en el individuo no es admisible distinción alguna. Los redactores de estas proposiciones y apostilladores han calibrado perfectamente lo que se oculta en tan grave proposición: la negación de una natura communis. Es decir, que dicha proposición cierra al hombre toda esperanza de encontrar en las cosas, mediante la razón, una naturaleza común. Bueno, esto es decir, apuntarse a los más tomistas epigónicos, ¿eh? O sea, tanto Ockham como el mismo Escoto son partidarios de eso, de que de que bueno, es que son nominalistas incluso, aunque se diga Escoto, o sea, Escoto también, o sea, Alain de Libéral, la que este es un libro que antes he comentado, está traducido en castellano, pero la traducción es una catástrofe. Yo siempre estoy a favor de todo tipo de traducciones sin perder, pero este sí que es una catástrofe. O se lee en francés o quizá en italiano, no sé si hay otras. La querella de los universales. La introducción del tema del tema se abre cuando, bueno, en la cristiandad, cuando Scotto plantea que se pueden conocer los singulares. Esto es llevar a la contraria a lo que estamos haciendo, lo que están haciendo estas personas es enfrentarse a Aristóteles. Para Aristóteles no es ciencia de particularibus. Solamente las especies y los géneros pueden, y toda predicación es universal.
Con Escoto se abre el debate de que sí se pueden conocer los particulares, los singulares. La puerta, esto yo lo único que hago es explicar el libro de Libera. La puerta se abre con... Es que es al contrario, o sea, la puerta se abre con Avicena, que es el primero que plantea que sí que se pueden conocer los singulares y que sí que se pueden predicar los singulares, porque Avicena quiere construir una categoría de un universal para una sola persona, que es Dios o Alá. ¿Eh? O sea, al contrario, estamos en una línea de reflexión. Tal. Y entonces Escoto tira de esto, ¿no? O sea, y empiezan a construirse. Para Escoto, un universal no tiene por qué ir unido a la universalidad numérica. ¿Eh? Los universales para Escoto, como para Avicena, pueden ser de uno solo, Dios, de alguno solo, pero que puede ser para más, Tierra, Luna, Sol. Solo conocemos una Tierra, una Luna, un Sol, pero pueden. Y entonces aparece la reflexión sobre los comunes, sobre los seres comunes distintos de los universales. El giro este sí que es cierto que convierte el tema de los universales en un tema, a ver, convierte en un tema lingüístico. O sea, los universales dejan de ser, um, pasan a ser los trascendentales lingüísticos. De universales pasan a trascendentales. Las palabras que recogen lo más, o sea, el giro que están pegando es muy grande. Y no es ninguna tontería. Y todos ellos parten de que lo que se puede conocer es la existencia. No se puede, se parte de la experiencia de la existencia, se parte del conocimiento como experiencia y las experiencias no son sobre seres, sino sobre existencias, no sobre entidades, sino sobre... Esto, como hemos hablado de existencia pues, esto está abierto aquí. Y esto se llama, los estudiosos estos franceses lo llaman la gran revolución intelectual del siglo XIV, la gran revolución filosófica del siglo XIV. Porque, claro, entonces, eso de que la escolástica es una sola cosa, e incluso aburridísima y que se deteriora, de eso, estos grandes conocedores de la historia de la filosofía franceses van, pues ya digo, Alain de Libera va por otra parte, ¿no? Y bueno, y se pueden conocer los inexistentes, porque con la imaginación y el lenguaje podemos crear seres inexistentes, ¿no? O sea, esto es bueno, lo que yo... O sea, no solamente estamos ante una revolución que plantea la voluntad sobre el conocimiento, sin que ello implique esas cosas que nos cuentan a veces, ¿no? Que para Dios y para el hombre, sin que ello implique que Dios podría haber decidido otro código moral. Nos lo explicaba muy bien Cristina, ¿no? O sea, ser árbitro voluntario, la divinidad, no quiere decir que la divinidad se volviera loca. La divinidad es voluntad y el ser humano es voluntad. Y bueno, y luego vienen pues todas estas cosas que son importantísimas y que aquí se está apuntándose, me da la impresión, Curi Camacho, al libro de Mural, que es muy inteligente, el libro este de la filosofía, pero es ultra tremendo, ¿no? O sea, todo esto serían herejías y no llevaría a ninguna parte, llevaría al solipsismo y llevaría bueno, pues esta es la línea de Suárez, ¿no? O sea, Suárez. El libro de quién has dicho, perdón, Joaquín? Es ¿Se el apunta al libro libro de él? Alain de Libera. No, no, al que has dicho que se apunta Curi. Mural, Vale, vale, André vale, vale. Mural. Un librito muy Vale. pequeño que sí que está traducido y está muy bien traducido, pero Vale. tiene mucha... Bueno, es tremendo, ¿no? Sí, recuerdo que lo comentaste. Sí. Este libro, ¿no? Entonces, bueno, Vale. eh, estas gentes son impresionantes. Los universales no van con número, o sea, la cabalidad no tiene número. Y lo que sí que hay son seres comunes, en la naturaleza hay seres comunes, pero estamos en los universales. Y es tan radical lo bueno, yo eso si no se lo hubiera leído a Liberal, no me atrevería a decirlo. Escoto es el individuo que, con mucho tiempo antes, ha colocado
un esquema, ha construido el esquema kantiano, unos a priori desde los cuales se puede pensar el mundo. Y, dice, y bueno, Deliberá no es sospechoso de decir tonterías, ¿no? Este señor dice que Escoto, bueno, esto, y la crítica de Escoto, o sea, la radicalización de Escoto es Ockham. Y bueno, estos son autores que están ahí en la obra de Suárez, ¿no? Y la existencia. Bueno, yo que, sí que, para no interrumpir más, porque luego aparecen montones de nombres y me parece que hay una reducción de, bueno, no sé, se habla de la experiencia un poco más abajo, pero bueno, esto es lo que quería situar, que hay que tener mucho cuidado con estas ciertas simplificaciones porque nos dejarían sin saber dónde se coloca al mismo Suárez, ¿no? Y Bien, bien, interesante. Bien. La negación de una natura communis. Es decir, que dicha proposición cierra al hombre toda esperanza de encontrar en las cosas, mediante la razón, una naturaleza común. A mi juicio, no es por azar que dicha proposición fue puesta entre las tesis no enseñables, pues pudieron haber formulado otra del mismo Ockham o Durando. Pues fue esta precisamente porque con ello nos quisieron enseñar que a partir de ahí podía establecerse el debate, la disputa escolástica. Pues si, según Ockham, los géneros y las especies lógicas y metafísicas son nada fuera del pensamiento, puesto que todo lo real es individual, seccionada cada individualidad de cualquier otra individualidad, entonces tal afirmación era digna de la disputa filosófica. No podrá negarse, quienes tienen a menos la filosofía escolástica, generalmente por ignorancia, que al plantear con toda franqueza el problema de los universales, no solo enriquecen la discusión de época, sino que al debatir con el occamismo anuncian, por anticipado, casi todas las explicaciones que en el particular formulan los pensadores modernos. Hoy sabemos que las tesis de Ockham en gran medida anuncian el mundo moderno. Las proposiciones citadas por los jesuitas novohispanos no son más que los principios básicos que llevan, como inevitable consecuencia, a la afirmación de una individualidad en los seres, cuya única justificación es el simple hecho de que está presente ante nosotros. Es el objeto de la experiencia. De estas individualidades o cosas solo podemos afirmar lo que directamente nos enseña la experiencia, que será, por cierto, bien poco. Pues, por principio, no podemos exagerar en elucubraciones y conjeturas. Anticipándose al mundo inarticulado de Hume, corta los hilos que unifican los seres mediante la abstracción, la cual halla en los mismos una esencia común. Y la negación de la causalidad, especialmente la eficiente y la final, que explicaría un orden de procedencia y de destino, no solo anuncia a Hume, sino a esta modernidad que no quiere dar razón de su ser y destino. Santo Tomás, Duns Scoto, Suárez, Ockham, Durando, Cartesius, Gassendi están ya presentes, los unos más, los otros menos. La lectura de sus obras despierta reservas u osadías críticas y analíticas, según el caso, sean jesuitas, dominicos, carmelitas o franciscanos, pero siempre con modalidades ideológicas diversas de aquellas a las que estaban acostumbrados. Consecuencias. Los teólogos y filósofos del siglo XVIII novohispano, que discuten en las aulas libros y márgenes de libros, se dan cuenta de las consecuencias de la doctrina de Suárez en el campo antropológico y aun político, al menos los que defienden la tradición tomista. Y es que, una vez negada la distinción real entre esencia y existencia y la individualización por la materia signata quantitate, se hace necesario buscar una entidad positiva y distinta, la cual se añada a la naturaleza individual existente, que la constituye en su puesto o persona. Ese es el modo real de subsistencia, que se añade al símbolo esencia-existencia
o a la naturaleza individual existente. La termina y hace incomunicable y la constituye en ser subsistente per se. Así, el supuesto creado será un compuesto real de naturaleza completa existente y de modo substancial de supositalidad. Supositalidad Este lo he párrafo ya buscado. no lo entiendo, ¿eh? O sea, me Yo parece tampoco. que aparezca el incomunicable y el incomunicable sea la teoría de la sustancia, que es la teoría que un atomista diría que es la comunicable, que es la de Santo Tomás. Hay una sustancia, hay un subsistente, es el suppositum, la supositabilidad es eso. Y que el subsistente puede consistir pues, en la materia creada por Dios desde... Bueno, en fin, ahí hay distintos debates que ya... Pero, pero, pero lo que sabemos de Suárez es que él es un está, lo que percibe es la individualidad a partir de la concepción de, de los existentes, de las existencias, ¿no? A ver, detrás de todo esto no solamente hay un debate lingüístico, o sea, pasar que los trascendentales, que los universales hayan sido convertidos en trascendentales lingüísticos, sino un tema de transformación ontoantropológica. O sea, hay que cambiar el modelo del conocimiento humano. ¿Eh? Porque el ser humano, entonces, ¿cómo conoce el ser humano? ¿Cómo es capaz el ser humano de articular? Porque lo hacen. eh, Predicados universales a partir de el conocimiento individual existencial. Entonces, ahí tienen que reconstruir totalmente la teoría del conocimiento aristotélica, que, que sí que decía que no hay más que singulares, pero sí que decía que solo se conoce por géneros y especies. Entonces, ahí hay lo que tenemos ahí es una reconsideración de las formas de la gnoseología aristotélica que queda y que ellos están, o sea, hay muchísimos, es una serie enorme de debates ahí, ¿no? Cómo conoce el ser humano, eh, eh, si, si, se está con Aristóteles en que solo existen los singulares, pero Aristóteles dice que solo se conoce por géneros y especies y no por singularización. Eso implica el de ánima tiene que ser reinterpretado. Bueno, muchísimos debates que hay ahí. Y desde luego, decir que un conocimiento desde las existencias llega a ser no conocimiento y llega a ser no comunicable, bueno, pues todos estos hombres están trabajando en la línea de decir que hay comunicabilidad y que hay comunicabilidad de los existentes, incluso de la singularidad, ¿no? Es más, en el debate este podrían decirle a los tomistas que cómo pueden ellos, que se apuntan a la tradición, defender que se puede conocer a Dios si Dios es un singular existente. O sea, el debate, o sea, el debate tiene muchas ramificaciones y desde luego esta gente no eran tontos. O sea, ni la única salida posible era la atomista, ¿no? Eh, y ya digo, el primero que plantea el asunto del conocimiento de las singularidades es Avicena, porque quiere poder predicar cosas de Dios, de Alá, que es un existente único, singular, y no tiene ni género ni especie. Y claro, y ahí se ha abierto, ahí se abre una reconstrucción del aristotelismo a la luz de nuevos problemas, que en este caso son religiosos, pero que además dan muchísimo rendimiento de sí, ¿no? Bueno, esto, o sea, aquí yo... Y Suárez está en esta línea de los existentes, ¿no? Que además es de ir en contra de la física aristotélica, esto nos lo contará Curi Camacho, de la causa, el motor causal, que todos serían cadenas, y él hace una elaboración
una elaboración según la cual lo que existe es la creación y lo que Dios crea son singularidades. Todo ser humano y todo ser es una singularidad creada por Dios. Y una vez creada, Dios no tiene por qué estar ahí como si fuéramos un sueño, ¿no? Que si el que sueña eh, deja de soñar, el ser desaparece. Dios crea singularidades existenciales y las lanza al mundo y les da la libertad de... y esta sería la línea que toma Suárez, que Suárez es un creyente, claro. Supositalidad, quería decir eso, la propiedad de ser supuesto. Sí. Por eso, el siguiente comentario, escrito en forma de apostilla en la Disputación 34 por algún dominico, jesuita, si se aplica la doctrina del Padre Suárez al misterio de la Encarnación, tendremos que en nuestro Señor Jesucristo habría dos esencias, por completo individuales, la divina y la humana, y dos existencias, la divina y la humana. Pero el Verbo no asumiría el modo real de la subsistencia y, por tanto, solo habría una, la divina, herejía horrible que Eutiques, el griego, sostenía. Examinando en su No sé conjunto. cómo se saca esta conclusión. Siempre, en el catecismo siempre nos decían que Cristo tenía dos naturalezas, la humana y la divina. No dos esencias, pero sí dos naturalezas. Y no daba más problema, ¿no? O sea, no sé por qué se... Bueno. Examinando en su conjunto la información y análisis anteriores, advertiremos un movimiento intelectual que se presenta como la preparación de una edad nueva, pero también como la maduración de la cultura humanista, filosófica y teológica que el siglo XVIII había heredado del siglo anterior. Ni los filósofos modernos ni la metafísica cartesiana han penetrado cabalmente en las escuelas. Sin embargo, ya se encuentran firmemente ocupadas las posiciones principales en las que el pensamiento novohispano sufrirá este choque, al ser expulsada la Compañía de Jesús en 1767. Gracias al debate tomista, escotista, suareciano, existe ya un discurso filosófico más abstracto y de tecnicismo más seco que el del siglo XVII, abierto a todas las sugerencias que le vendrán de Descartes y modernos, pero consciente, gracias a este debate, del peligro que le amenaza. Ser completamente seducido por tales sugerencias frente a la posibilidad de ser capaz de acogerlas sin dejarse dominar por ellas. Si convenimos en llamar suarecianismo al grupo de doctrinas del siglo XVIII que se inspiran principalmente en Suárez y que tienen en algunos jesuitas a sus más firmes seguidores, podemos decir que su obra ha servido de acicate para oxigenar el ambiente. Mientras que en teología y filosofía la disputa Santo Tomás, perdón, mientras que en teología y filosofía la disputa Santo Tomás, Scoto, Suárez preparaba un campo favorable a la apertura y a la influencia dominico-franciscana jesuita, la última Si conclusión me de permite, Suárez. yo creo que faltaría un nombre, sería Tomás Escoto Ockham Suárez. ¿Eh? Tomás Escoto Ockham Suárez. Que además Ockham es conocido, o sea, él no lo oculta Suárez, o sea, eso es conocido. Sí. La última conclusión de Suárez y jesuitas en el mundo del derecho parecía más bien presagiar futuras desgracias. En efecto, no solo la teoría suareciana del derecho toma posesión de un número cada vez mayor de jesuitas, sino que hasta parece que el espíritu de la modernidad ha sido presentido. Suárez acomete puntos vitales del anglicanismo absolutista y, al hacerlo, desmitifica y seculariza. Algunos jesuitas admiten como evidente que la autoridad legítima descansa no en una providencia peculiar ni en intervenciones especiales,
sino en la naturaleza misma de las cosas creadas y a través de la comunidad humana. Con ello, al condicionar la institución y modalidades de la autoridad a la comunidad humana, no solo están preparando los cambios que tendrán en el futuro, sino también su renovación como la gran fuerza que es la compañía de Jesús. No olvidemos, por tanto, que la primera modernización de la conciencia novohispana se realizó en esta época. Necesitan estos renovadores sentir una continuidad real entre la verdad cristiana y la verdad en su forma moderna. Pero no se trata de modernizar al cristianismo novohispano como si un racionalismo creciente lo aplastara. Se trata de cristianizar las formas y modalidades que la modernidad impone. Y es que les resulta imposible que la Nueva España camine a remolque y a destiempo de hechos consumados. Bueno, pues supongo que lo que llama peligros es que Suárez declara que el ser humano es parte de una democracia originaria. O sea, Dios ha concedido al ser humano la capacidad de, bueno, por naturaleza, constituirse en comunidad y o sea, el ser humano es un ser por naturaleza comunitario y necesita dotarse de un régimen y el régimen esta es la voluntad humana la que en un acto de democracia originaria decide si es, por democracia originaria, si el régimen del que se dota es monarquía, aristocracia o democracia. Eh, esto ya estaba planteado así por Vitoria, pero claro, el que le da una profundidad colosal y le dota de la es capaz de ver las articulaciones de la sociedad civil nueva como va, es Suárez. Suárez es el que crea esta idea de el ser humano, hay una naturaleza humana, bueno, es la idea Molina, una naturaleza humana que ellos elaboran como es una naturaleza humana que, digamos, para ellos viene a ser de alguna manera una fictio juris, porque es una naturaleza humana pensada sin pecado original y pensada sin gracia divina. Y entonces esta naturaleza humana, escoger entonces a Aristóteles, ¡pum! Y sería la comunidad, el zoón político, ¿no? Y bueno, con esta finura es Suárez. Por eso, en realidad, Rousseau dice que no se sabe si existe esa naturaleza humana, si ha existido o no ha existido. Rousseau no dice que el hombre sea bueno ni malo por naturaleza, dice que, bueno, pero claro, está en esta línea. Él ha leído a un Rousseau, sería impensable desde un Vitoria. Vitoria dice que en el paraíso terrenal habría repúblicas. O sea, así, ¿no? Si no fuera más que, sí, porque serían imprescindibles si más no fuera para organizar el culto de alabanza a Dios en el paraíso terrenal. Entonces, eh, eh, bueno, es mucho más. Esto está en las dos relectios, en una de estas dos, es que es, o en la de Jure Belli o en la de Indis. No, eh, y es esta continuación enriquecedora, potenciadora, capaz de pensar la ontoantropología humana como fundamento de los distintos regímenes. Esto es lo que, eso es el de Legibus. Está en el de Legibus y está en el debate contra los anglicanos, ¿no? Contra el juramento fidelitatis, ¿no? Que repite argumentos. Se pueden encontrar los mismos argumentos repetidos. En el de Legibus es conveniente ir al libro 3, el libro 3, que debe de ser en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas el volumen 5 o el 5, me parece, bueno, el libro 3. Y ahí está. Oh, dices esto, si te lo ponen en francés, dices esto es ruso. Esto es ruso. No es ruso, es Suárez. Y parece que a Curi Camacho esto le parecen futuras desgracias, presagios de futuras desgracias, que es la 571, al final, la frase final, ¿no? Capítulo 2.
Lidius lapis recentis antiprobabilismi. Introducción. De las lucubraciones expuestas, dictadas en el año 1685 en la Real Universidad de Granada y en 1688 en esta Real y Primaria Academia Mayor Salmanticense. Sucedió que llegó a mis oídos aquel fragor que había agitado a España acerca del probabilismo y regla de costumbres. Aquel primer debate que agitaba a Lovaina, después a Italia y Bélgica, y confundiera a Francia, excitando tanto a rigoristas, tucioristas y jansenistas, entre nosotros se popularizaba. Se había generalizado la discusión no solo de jesuitas, sino también de tomistas y escotistas, tanto más cuanto que seguía con ímpetu en las Indias, especialmente en la Nueva España. Así comenzaba su disertación filosófico-teológica el doctor Francisco de Perea y Porras en la introducción a su Lidius lapis recentis antiprobabilismo, piedra angular del reciente antiprobabilismo. No es piedra angular, es piedra de toque, que es una piedra lidia que llamaban ellos, es una piedra que tiene una determinada dureza y entonces para saber si una cosa era oro o no tenía, o rayaban y si quedaba una raya parecida a cuando habían rayado oro, podían, o sea, es piedra de toque, es lo que se llama una piedra de toque, no es una piedra angular. ¿Eh? El Lidius lapis es un... El título del libro era el adecuado para una actividad conscientemente dedicada a encarnar el ideal de una España en liza contra los propugnadores de un extremo probabilismo y que se reproducía en todas partes, incluyendo a la Nueva España. La España de fines del siglo XVII se transformaba inexorablemente en consumidora intelectual, siéndole ya imposible, en el decurso del siglo XVIII, formular alternativas a Occidente. Esto último no sucedía en la Nueva España, que generaba una extraordinaria mezcla de iniciativas filosófico-religiosas, lógico-metodológicas, político-morales. En efecto, hacia fines del siglo XVII y a todo lo largo del siglo XVIII, lejos estamos en la Nueva España de presenciar una completa unidad de doctrina y sí una diversidad de pensamientos más o menos dominantes que coexisten, se conjugan, se mezclan o se combaten según sea el caso, dándole a la época intensa fecundidad. A. Un sincretismo religioso manifestado en una búsqueda de mística especulativa en el evento de la Virgen de Guadalupe. B. Una teología moral que tenía en la casuística palafoxiana y jesuítica a fuertes sostenedores. C. Una invasión del probabilismo no solo en la metafísica, sino también en teología moral y en política. D. Una crisis de las ideas físicas. E. Un espíritu ecléctico y regalista que se acentúa en el siglo XVIII y, finalmente, F. Una nota voluntarista especialmente franciscana en teología. Aquí solo me propongo profundizar en un problema preciso y cuyas consecuencias y repercusión he analizado en otra parte, el probabilismo. No es fácil trazar con exactitud cuándo y cómo hizo su ingreso en la Nueva España el probabilismo, pero está fuera de duda que en el siglo XVIII tomistas, escotistas y jesuitas discutían al respecto. El documento que presento y las apostillas escritas en los márgenes son un claro testimonio de las preocupaciones teológico-filosóficas que habían marcado la discusión. En una sola disputa, dividida en 38 secciones, Francisco de Perea reflexiona sobre el uso lícito de la opinión probable, presentándonos una cuestión que conviene totalmente a la última época de la escolástica. Se trata del género de certidumbre que se alcanza en la enseñanza común universitaria. Una palabra, probable, sintetiza la abundante reflexión que de los siglos XIV y XV llegó para inquietar la metafísica, la teología y la filosofía política. Pues, en efecto, según Perea, de la antigua autoridad de una benigna opinión, que tuvo a su vez un desarrollo benigno en hombres insignes en piedad y sabiduría como Bartolomé de Medina,
Después, en varones ilustres como Báñez, Álvarez, Soto, dominicos, franciscanos y jesuitas, sobresaliendo entre estos últimos el eximio doctor Suárez, quien, como otro Salomón y Fénix de ingenios, todos recordamos, se llegó al absurdo de convertir en maligno el término probabile. No pudiendo dar el carácter de la totalidad del texto, ni tratar con suficiente espacio la querella de las escuelas que Perea recensiona, seleccionaré algunas cuestiones que parecen haber ocupado en mayor grado los espíritus y agitado las almas de los teólogos novohispanos, dadas las innumerables apostillas que encontramos en los dos ejemplares que tengo para el estudio, el de la Biblioteca Palafoxiana en Puebla y el de la Biblioteca Elías Amador de la capital zacatecana. Yo, donde pone teólogos, pondría filósofos novohispanos, porque esto es un debate filosófico. Un debate teológico sería a partir de los evangelios, por ejemplo, ¿no? O sobre la gracia, la predestinación, estos temas, ¿no? O sea, Suárez esto me parece que lo sugerí en la Disputatio 31, cuando entra, por ejemplo, en el asunto este que ha monopolizado gran parte del libro, de la ciencia conditionata o ciencia media, él dice que no lo va a tratar en las disputaciones porque se necesita ir a los evangelios y a la dogmática, y eso que él lo ha tratado en tratados de teología, no toca en las disputaciones metafísicas. Eso me parece que di la anotación. La disputación metafísica 31, me parece que era el apartado 15 o el apartado 3 número 15. Bueno, de la traducción que envié, o sea, de la traducción que tenemos en Gredos, que me parece, en fin. Llama la atención, en primer lugar, la duda que el anónimo apostillador le plantea a Perea respecto a la benigna opinión cuando interroga. ¿Benigna opinión? Recordando inmediatamente que los Occam y los Recour ciertamente no han expresado ninguna benigna opinión en lo referente a los grandes misterios divinos. No hay duda que el apostillador tiene bien presente la crítica de Occam, quien considera filosóficamente indemostrable el primer artículo de la fe, Credo in unum Deum, y quien, como sabemos, atribuye al Todopoderoso la facultad de hacer todo lo que puede ser hecho sin contradicción, pero que al hacerlo hace imposible, con su principio de economía, encontrar la construcción divina de la naturaleza y la gracia. Principio que hace a un lado la inteligencia humana y le deja ante los hechos, dados en la experiencia o revelados por la escritura, y que golpea en el corazón de la fides quaerens intellectum medieval. Esto significa que la evidencia y la razón no encuentran en su naturaleza con qué superar las dificultades y solo habrá que buscar probabilidades capaces de persuadir. De ahí la inquietud que observamos en la anónima apostilla de nuestro documento. Al lado de esta cuestión sobresale una apostilla que, por su acento, sintetiza muchas de las actuales refriegas intelectuales cuando escribe: tiene razón el doctor Perea. Esto sucede en las actuales controversias por usar la pura lógica en cuestiones que no tienen nada que ver, por eso el laxismo del probable. Confieso que esta frase me llenó de estupor y asombro, pues el apostillador, si bien apoya al doctor Perea, es crítico feroz de la lógica. Y si no conoció la discusión contemporánea sobre el abuso de la lógica, sí que lo intuyó. Recordemos a Occam razonando como estricto lógico. Todo nuestro conocimiento se analiza en proposiciones y se regula según el principio de no contradicción. La evidencia lógica se confunde con la identidad, se reduce al primer principio. En un espíritu que conoce solo la evidencia así reducida, el razonamiento nada podría construir.
El discurso puramente analítico no hace aparecer nada nuevo. A ver, Siglos después, esto es una pasada, ¿eh? Primero, Ockham no puede ser llamado analítico. Seg- Segundo, Ockham tiene una ontología de las existencias singulares y sí que bueno, si cogemos este párrafo diríamos que la ciencia actual no existe porque, porque es lógica, pero la ciencia actual no es lógica. Maneja hipótesis, maneja heurísticas y luego saca conclusiones e intenta hacer... Bueno, pues Ockham parte de que el mundo real, de que hay un mundo real existente formado por objetos individuales ya inseparables que existen y que conocemos por experiencia. O sea, colocar estas cuatro o cinco cosas más a Ockham hacen que Ockham no sea un lógico un lógico. O sea, luego, claro, otro diría lo contrario, existen unas sustancias o esencias creadas por Dios de todas las que existen y a partir de ahí empezaría a sacar conclusiones. También le podríamos llamar un lógico, ¿no? A Santo Tomás, porque parten de una heurísticas. Bueno, pues Ockham eh, es decir, si hace un momentito hemos llamado a Ockham precursor de la ciencia moderna, ahora lo estamos poniendo a bajar de un burro a Ockham y a la ciencia moderna, digamos, ¿no? O sea, Ockham tiene, bueno, tiene unos fundamentos, tiene que construir una nueva gnoseología, tiene que construir una nueva antropología para construir esa nueva gnoseología, en fin, y todo eso no es, no veo, todos los hombres tienen alma, Juan es hombre, Juan tiene alma. Eh, no, vaya. Bueno, siglos después, Kant advertirá que un entendimiento estrictamente lógico no puede ligar una existencia a otra, teniendo presente, sin duda alguna, el pensamiento de Hume, que dice: todas nuestras percepciones distintas son existencias distintas, y la mente no percibe nunca ninguna conexión real entre existencias distintas. Nicolás, aquí hay una cosa que porque hay muchas variantes, ellos elaboran una teoría de los sentidos que reciben, los sentidos elaboran unos fantasmata que luego son puestos en contacto con un intelecto activo y los fantasmas, o sea, entonces aquí yo lo dejo así. Es muy caricaturesco. Hay diferencia entre el nuevo modelo epistemológico creado por Scotto y el de Ockham, pero ambos que al plantear que se conoce experiencialmente singularidades individuales, elaboran una teoría a partir de los sentidos, que claro, evidentemente es un empirismo, es un empirismo y que reciben que están recibiendo unos fantasmata en unos, le llaman así fantasmata, faino, o sea, en unos, si mal no recuerdo, en unos los sentidos son más pasivos que en otros, y esas fantasmatas son elaborados por el intellectus, que es activo, y ahí retoman un pasaje muy breve del De Anima de Aristóteles, donde el de Anima, Aristóteles dice que hay un intelecto pasivo y un intelecto activo. Entonces el intelecto activo, que está muy poco desarrollado, ellos lo desarrollan más. Todo esto, a ver, no sé si recordamos que en filosofía nos habían contado en el colegio de que había un intelecto exterior a nosotros y nos decían que era la divinidad. Y esto era Avicena, si mal no recuerdo. Bueno, Avicena no decía esas cosas, pero bueno, sí que decía que el intelecto,
que el intelecto es ajeno a la mente, que hay que construirlo, venía a decir Avicena. Bueno, como, a ver, yo aquí me quiero callar porque seguro que si voy por... No he podido ver los apuntes que tengo tomados del libro de Deliberá y hubiera podido ser más cuidadoso para no decir tonterías y bueno, que esta gente tiene una capacidad de elaboración de una teoría del conocimiento a partir de las existencias singulares, eh, eh, construyendo predicados que además han convertido la metafísica en una ontología lingüística. Bueno, no, eh, y, y saben que el lenguaje es activo. Y saben que incluso lingüísticamente podemos llegar a pensar cosas, seres inexistentes. ¿Por qué? Porque por imaginación y fantasía podemos llegar a creer, como vemos, esto está lo más alejado de una aridez lógico-formal, ¿no? Podemos llegar a pensar seres inexistentes. ¿Por qué? Pues podemos construir la idea de un unicornio y decir cosas sobre los unicornios, porque tenemos la capacidad de descomposición y de recomposición intelectual, mental, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, no estamos de verdad ante una Pero, revolución intelectual. pero ¿hay alguien que negó eso alguna vez? Eh, pues el- lo del tema del unicornio lo dejamos, ¿no? Cuando se No, habla no, me de... refiero a los unicornios, es decir, a los seres inventados. Eso eh, han estado presentes en la literatura universal desde sí, antes de los griegos. sí, pero a ver, desde una posición tomista sería, a partir de las esencias reales existentes, por abstracción, podemos, pero habría la entrada, o sea, habría esto, o sea, Platón, habría unas ideas preexistentes conforme a las cuales se ha creado el mundo. Entonces, un ser humano desde la caverna o podría percibir algunos rasgos y hacer composiciones, pero a partir de apartándose de lo que hay, y entonces podríamos considerarlo negativo o apartándose de lo que hay y lo podríamos considerar un acto genial, ¿no? O sea, pero a partir de unas sustancias intelectuales que estarían en nuestra mente, que serían o sea, el ser humano conocería porque el mundo está creado conforme a unas ideas y esas ideas están en nosotros mismos también. Entonces, habría una jerarquía de ideas innatas, una jerarquía de ideas innatas, ¿eh? Que se podrían explicar de muchas formas, ¿no? Bueno, pero siempre yendo en la dirección de ideas participadas. Ha habido unas ideas creadas por Dios conforme a las cuales crea el mundo, esas ideas están en nuestra mente de una u otra manera y a partir de esas ideas, Ay, sí, por ya. descomposición, podríamos llegar a ficcionar, pero aquí estamos ante otra cosa, estamos ante la imaginación y ante los universales lingüísticos y ante digamos, si se quiere, el vacío de la mente humana, que por experiencia y acción ¿eh? Eh, crea... Yo más no me atrevo a decirte. Pues hay un bueno, los que saben, bueno, deliberante podría contarte incluso distintas líneas de debate en este sentido, ¿no? Eh, eh, un tomista te diría que es a partir de la apercepción de esas ideas. Sería, de alguna manera, un participacionista. Estos otros te dirían que es a partir de los sentidos que estás construyendo por experiencia, eh, te llega a partir o sea, estos serían empiristas, los otros serían platónicos. Un platónico te puede descomponer las ideas platónicas y decirte que puede construir otra. Pero estos son empiristas, por decirlo muy mal dicho. O sea, esto ya sería un error, porque el empirismo es del siglo XVII, ¿no? Mm, queda más o menos dadas las dos posibilidades, se intuyen. O sea, por descomposición respecto de unas ideas que tenemos en la mente, podemos llegar a construir seres imaginarios o en la mente no hay nada, recibimos
porque el mundo además, el mundo no son sustancias, sino el mundo son individualidades existentes, por los sentidos recibimos experiencias, impresiones y en nuestra mente empezamos a articular imaginativamente. En uno habría unos universales innatos, en el otro nada. Estos serían los dos modelos, digamos, ¿no? Y estos son los del nada. Y la singularidad. Y la posibilidad de conocer un universal. Es que detrás de todo esto, esto tampoco lo puedo contar porque no me lo sé bien, no lo sé bien. Detrás de todo esto hay un problema generado por el propio Aristóteles. Cuando Aristóteles dice que el mundo son singularidades, pero que solo conocemos por género y especie, se crea, hay una contradicción intelectual ahí que hay que desatar. Y hay que ir más lejos de Aristóteles. Pero durante mucho tiempo se han mantenido ahí. El aristotelismo neoplatónico lo tenía fácil. Los géneros y especies lo que reproducen son las ideas conforme a las cuales Dios ha creado las singularidades. Ya está. Y ese es el platonismo aristotélico, ¿no? Ese platonismo aristotélico tiene que ser curiosamente derrotado por un, por la por un filósofo que es Avicena, que sigue siendo todavía muy neoplatónico. Averroes irá más lejos. Esto sí que, porque él tiene que construir la posibilidad de pensar un ente singular solo formado por un individuo, que es Dios. Es la singularidad absoluta. Entonces, entramos en la reconstrucción del pensamiento. Y una reconstrucción que es un novum absoluto, que viene del islamismo, que tiene que pensar la categoría del Dios creador. Aristóteles tiene un motor inmóvil, no está, esto es otra cosa. Entonces, este Dios creador único, singular, existencialmente uno, dotado de existencia toda, hay que romper, hay que romper la epistemología aristotélica, porque serían géneros y especies, entonces no sirve. Entonces, ahí tenemos el primer salto que lo da Avicena con una nueva epistemología. Los universales avicenianos no tienen ni número, ni género, ni cantidad, ni cualidad. O sea, la cabalidad es un universal, pero un universal lingüístico. Tan universal lingüístico que puede haber un universal de uno solo, Dios. Hemos roto todo lo que... Y todo esto rompe con todo lo que nos han contado los manualitos de filosofía de siempre, ¿no? O sea, esto dicen, pero ¿cómo? Pues sí, pues esta gente, y eran unos actos intelectuales colosales para repensar cosas, ¿no? O sea, Deliberá habla de esta gente como, bueno, o sea, un señor que es uno de los grandes personalidades de conocedores de la filosofía de la Edad Media, bueno, empezando por la revolución filosófica del siglo XIV, pero es que el siglo XIV, Avicena es del siglo X. Y bueno, entonces todo esto es asombroso y yo he llegado muy tarde, a los 68 años he leído a Delibera y me he dado cuenta de que había estado, no funcionaban estas cosas, las explicaciones estas que nos habían dado, ¿no? Bueno, hay esto, ¿no? Unos que parten de unas sustancias internas. A ver, Fodor estaría más cerca. Un chomskiano estaría más cerca de Avicena y de un neoplatónico que de un lacaniano, ¿eh? Porque si metemos universales lingüísticos por ahí, como hace Chomsky, lo que pasa es que nunca me han enseñado uno. Nunca me han conseguido enseñar un universal lingüístico, ¿no? Mientras que la antropología lingüística cada vez está, las antropologías lingüísticas cada vez más muestran que las lenguas que no hay universales, que las lenguas se construyen sin una sintaxis profunda, universal, única, vinculada. Bueno, en fin, esto sería un debate. Hay estos dos modelos, sí, no sé explicarme mejor, no sé explicarlo mejor, pero me tenéis que hacer casi un acto de fe en creer que hay estos dos modelos, los empiristas y los innatistas. Y
todo neoplatónico, todo ser que piensa, toda explicación que parte de esencias o sustancias universales existentes de toda la eternidad, de alguna manera, siempre es un acaba estando siempre interpretando, por ejemplo, a Aristóteles de Platón. Y estos otros se lo han cargado. Y tienen que arrostrar el problema que les crea abordar al propio Aristóteles, que les plantea una contradicción, porque Aristóteles siempre dice eso: se conocen los singulares, solo existen realidades concretas y singulares, pero conocemos universalmente por géneros y especies. Y esto es el gran problema que hay que resolver en un sentido, ¿no? Y esto se lo resuelve. No sé más, no puedo decir más. ¿Continúo? No. En mí sí, vaya, no. No sé. Nicolás Autrecourt no tiene una actitud muy diferente. Por el hecho de conocer que una cosa es, no se puede deducir evidencia de que otra cosa sea. Si no hay inferencia del mismo en el otro, no se podrá acordar a las apariencias sensibles una sustancia ni considerar necesario el lazo causal. Accidente y sustancia, causa y efecto no se ligan, bajo pena de contradicción en una evidencia. La misma falta de Nicolás de Autrecourt, por lo que yo he sabido últimamente, en los últimos 5 años, es importantísimo en el giro ocaniano. Entonces, que este individuo diga esto no quiere decir que el hombre no sea capaz de pensar universalizaciones conceptuales. O sea, lo que le están diciendo es que si dos cosas si todos son singulares y todos son individualidades singulares, del conocer a uno no se puede inferir, no, pero ellos son capaces de elaborar, de elaborar la experiencia. Y si una cosa que dura te da en la cabeza y se llama piedra, y otra cosa dura te da en la cabeza y se llama piedra, pues, o sea, ponerlos como locos solipsistas es un disparate. Esta gente no son solipsistas, están organizando el conocimiento desde otra perspectiva. No son solipsistas. La misma falta de evidencia existe en la finalidad o en la posición entre las cosas de grados de perfección. Ninguna de las nociones fundamentales del aristotelismo se encuentra lógicamente fundada. Esta crítica alcanza incluso la idea aristotélica de un cambio real que toca a las sustancias y pasa del no ser al ser o, inversamente, constituye generación o corrupción. Porque, pregunta Autrecourt, ¿sabemos que ciertas cosas no son eternas? Por ejemplo, las cualidades sensibles. Un color cede su lugar a otro. El conocimiento de esta alteración se analiza en proposiciones contradictorias. Posición del primer color, negación de este mismo color. Permanecemos así en un pensamiento donde toda certidumbre se formula lógicamente, incluso la conciencia del cambio. Temible procedimiento crítico, en tanto que la lógica se transforma en método metafísico. Aquella, en efecto, ha invadido la metafísica. En un momento dado dejamos de ver un objeto y concluimos que ya no existe, pero esta deducción no se impone. Podríase, en efecto, suponer que en lugar de corromperse, las formas naturales se dividen en partes tan pequeñas que escapan a nuestro sentido. En tal perspectiva de atomización se tendrían cosas eternas. Nicolás Autrecourt ha partido, pues, de una noción totalmente lógica de la evidencia, haciendo constar después la imposibilidad de tener ninguna certeza de que existan sustancias materiales, causas, fines, grados de perfección, generación y corrupción. Ellos dicen que no hay sustancia, o sea, no hay sustancias. Pero eso no quiere decir que no sean capaces de predicar cosas como hace cualquier científico hoy en día. Y decir, probablemente esta es una teoría buena. A mí el uso que hace Curi Camacho del término lógica aquí me resulta confuso. Es verdad. Tanto en la página anterior como en esta. Eso. Haciendo un ejercicio, por ejemplo,
si donde habla lógicamente ponemos empíricamente o sensorialmente, se entiende mucho mejor. Ninguna de las nociones fundamentales del aristotelismo se encuentra empíricamente o sensorialmente fundada. Lo entiendo. Nicolás de Autrecourt ha partido, pues, de una noción totalmente empírica. No, la empiria le impide Sí, sí, evitar. sí. Con el empirismo no puede llegar a definir lo eterno. Pero claro, al meter la expresión lógico, pues me resulta muy confuso. Claro, claro, es totalmente... Es que además, toda esta gente, incluso aquí está hablando del atomismo. Bueno, el libro de... ¿Cómo se llama? El atomista de Renatura. Lo ha leído Vittoria. Vittoria cita a Lucrecio, que es un o sea, esta gente además tiene este bagaje. Eh, o sea, Vittoria, que no digamos ya Suárez, joder, es que Suárez conocen todo este material. Y claro, el atomismo y etcétera, etcétera, ¿no? O sea, claro, claro. Y un atomista es un antisustancialista. No puede, porque claro, son cosas. Yo no sé cómo lo ataría Vittoria, ¿eh? Porque ni sé cómo interpreta Vittoria a Lucrecio. Sí sé que en una relección cita a Lucrecio. Ya está. Incapaces de demostrar lo esencial de la doctrina del filósofo, tomistas y escotistas no saben lo que enseñan, dirá Autrecourt, porque basados en Aristóteles encontramos dos experiencias, evidenter y probabile. Se pasa de un punto de vista al otro en la cuestión de la eternidad de las cosas, opuesta a la posibilidad de la corrupción, de la caída del ser en el no ser. Lo que aquí se discute es siempre la realidad de un cambio sustancial, el ritmo de la naturaleza aristotélica que pasa del nacimiento a la muerte, corruptio unius generatio alterius. Nicolás de Autrecourt nos ofrece una notable conciencia de este orden del probable, a saber, ponerse en presencia de dos tesis opuestas y que cada una haga valer sus razones. La disputa escolástica será la prueba decisiva. El filósofo sabrá apreciar el grado de probabilidad de una y otra fórmula y de qué lado este grado se encuentra en exceso. Una vez formuladas estas razones, los hombres del siglo XVI no pueden ya reconocer a las ideas de generación y corrupción su validez tradicional. Pero el probable tiene solo un valor momentáneo y transitorio. Por ello, de dos tesis, la más probable no es, a fortiori, la verdadera. Y, por sólidas que fuesen sus posibilidades, no entran nunca en competencia con las certidumbres de la fe. Adhirámonos, por tanto, a la ley de Cristo, o como dice en otro lugar, es verdad, lo sé, y la fe católica lo afirma, que todas las cosas no son eternas, y no creo contradecir esto. Digo solamente que según las apariencias naturales de las que participamos actualmente, la eternidad de los seres es más probable que la tesis opuesta. Ahora percibimos mucho mejor por qué nuestro apostillador pone reparos al doctor Perea en lo referente a la benigna opinión y al abuso de la lógica. Ha comprendido plenamente que todo un régimen mental ha sido puesto en tela de juicio. Un régimen que no es solo el del siglo XIV, sino el de su tiempo y el de nuestra época. Apostilla aguda que nos dice más que un texto completo, porque Nicolás de Autrecourt es un lógico, pero lo ha empleado como instrumento metafísico para probar no solo la inanidad de la escolástica, sino también para responder con argumentos puramente lógicos a problemas filosóficos. Y es que si exige de la lógica respuesta a una cuestión filosófica, se puede esperar una respuesta lógica, mas no una respuesta filosófica, y con el agravante de que la cuestión aparezca como insoluble y pseudocuestión, que fue lo que hizo Nicolás de Autrecourt. Bueno, Es probable. Cuando se ha comprobado la poca certidumbre de la filosofía natural y de la metafísica, que la gente ignora, ¿cómo no volverse hacia la moral? El juego del evidence y del probable
a fines del siglo XVII en España, expresa a todas luces una crisis intelectual semejante a la de Europa del siglo XIV, lo que de ningún modo significaba reconocer que las tesis filosóficas compatibles con el dogma eran en rigor indemostrables y despojadas de todo carácter racional, por lo que había que contentarse con lo probable como único grado de validez. No, lo que algunos teólogos de fines del siglo XVII hacen es volver a la argumentación clásica, ya sea de Santo Tomás, ya de Duns Scoto, ya de Suárez, ya de Bartolomé de Medina, Báñez, Soto, etc., para darle la más alta probabilidad. No estamos en un mundo intelectual donde se exige en todos los casos una evidencia absoluta. En algunas cuestiones... Yo diría lo mismo de la palabra teólogos, que lo que has planteado antes, Joaquín, respecto de lógicos. Porque si el asunto es teológico, decir que hay probabilidad sería decir que a lo mejor Dios existe. Pero estos tíos no tienen esa duda. En filosofía sí que son capaces de decir, es probable que existan los perros. Pero, o sea, para ellos estamos ante un debate filosófico y si lo convertimos en teológico, los convertimos, se les convierte en herejes o en ateos. Es posible que Dios exista, es posible que Cristo existiera, pero estos tíos no dicen eso. Estos tíos son filósofos, están haciendo gran filosofía y todos ellos pues son creyentes. Claro, es que es cruzar los debates, ¿no? A nadie se les... pueden estar pensando si la divinidad puede ser más o menos conocida a través de la naturaleza, pero todos ellos creen en la revelación y no lo ponen en duda. Entonces, estamos ante filósofos y si convertimos el debate filosófico en un debate teológico, quedan todos convertidos en estos herejotes que coloca Camacho, claro. Esto es el... En algunas cuestiones de teología moral y de derecho, el pensamiento de Medina, Vázquez, Suárez, Valencia o Lezio viven de ese probable que ha generado fuertes dolores de cabeza a teólogos de uno y otro signo, porque el reverendo padre Tirso González de Santalla, afirma Perea, con su distinción de grados de evidencia, no puede olvidar que existe un orden de certidumbre que se impone, pero solo admitiendo un orden natural. Este lo constituyen todos los conocimientos que incluyen la posición de las causas segundas, de las naturalezas dotadas de eficacia. Parece que el doctor Perea tiene presente, con esta última observación, la tradición nominalista que afirmaba que Dios podría hacer todo por su solo poder y que no se demostraría nunca que otro ser actúe verdaderamente. No es que el padre Tirso González negase la realidad de las causas segundas dotadas de eficacia. Es decir, que las criaturas humanas no ejerciesen su propia virtud de cooperación en la obra de la redención, sino que admitía el probable en materias donde la conciencia humana actuaba. Este era el quid y el nudo que había que desatar y que había generado tantas controversias. El Lidius Lapis se propone, pues, suprimir algunas ocasiones de algunos grandes errores en la fe católica con relación al probabilismo. Y no es de extrañar que una crítica a Tirso González continúe a la vez una crítica antiprobabilista. Es que la opinión benigna, probabilista, se ha convertido en maligna y amenaza a la misma fe. El anónimo apostillador asienta que tal opinión benigna es maligna desde su principio, para terminar recordando que estos teólogos cuyos espíritus reposan en lo probable plantean cuestiones graves, en consonancia con el doctor Perea. Todo un aspecto, en efecto, se sale de los límites de la fe. Si no se separan las tesis del camino que conduce al laxismo probabilista, entonces todo un orden puede ser puesto en bancarrota. Ciertamente, piensa Perea,
estos teólogos formulan una reserva de principios en cuanto a la certidumbre total de las cosas, pero es una reserva que, por usar el logicismo, advierte el apostillador, ha puesto en jaque la misma causalidad. Han criticado la idea misma de la causalidad. O sea, atentar contra la fe es criticar la idea de causalidad aristotélica. Claro, esto es un... Bueno, claro, entonces Suárez atenta contra la fe radicalmente, ¿no? Suárez, que como estos otros individuos consideran que Dios es voluntad, la página anterior, y es la suma voluntad, y nos ha creado a todos, como están cargándose el principio del motor inmóvil y las cadenas causales, porque Suárez lo que dice es eso, una vez nos ha creado y estamos ahí en plena libertad, no hay una causalidad. Esto es atentar contra ¿qué? Esto es crear modelos alternativos de conocimiento, de explicar, o sea, en fin, hay que hacer una diferenciación entre fe y los modelos que están explicativos sobre la realidad humana existente que están intentando estas personas para justificar la experiencia y la praxis, en fin, estas cosas, ¿no? O sea, se sale de los límites de la fe. ¿Quién no acepta la idea misma de causalidad? Bueno, pues es tremendo, ¿no? O sea, quien no sea aristotélico es ateo o es hereje. Esto es lo que nos está planteando este hombre. Cuatro breves apostillas han sido suficientes para ver los puntos de contacto de dos ideas, la del doctor Perea y la del anónimo apostillador. Sus diferencias, en un punto capital, la utilización de la lógica como método metafísico, comparando los modos de pensar en que aquellas aparecen y sus repercusiones y consecuencias en el campo de la fe, la teología moral, la metafísica y, por supuesto, en el que nos es más conocido, en el de la realidad histórica de la Nueva España. Si no tomamos más que las consideraciones en ellos mismos, tendremos que admitir como un hecho que su antiprobabilismo pone en guardia a la sociedad de entonces, especialmente a sus intelectuales, sobre las razones y sin razones del probabilismo. Esta es una cuestión que está en primerísimo lugar ligada a la metafísica, pero que mantiene lazos estrechos con la teología a la que hay que defender. Y este era un principio común al doctor Perea y al apostillador, pero también a los partidarios de cierto probabilismo práctico. A ver, yo no creo que estos individuos estén diciendo que es probable que Dios exista. Yo creo que estos individuos creen que Dios existe. Y luego hay las formas de probabilismo para ir por la vida. ¿Cómo se actúa en Nueva España? Es imposible encontrar en Suárez la idea de que es posible que Dios exista. Lo da por hecho, pero luego está haciendo filosofía, ¿no? Entonces, esto es un cruce tremendo que está viendo aquí. O sea, porque, bueno. El Lidius Lapis es, así, un documento testimonial de dos concepciones en disputa y que expresa una época que pone en tela de juicio una imagen del mundo y que abre, en algunos momentos, nuevas posibilidades. Capítulo 3. Dignificare naturam. Introducción. En su breve trabajo sobre el concepto de sustancia en la metafísica de Duns Scoto, Mauricio Beuchot considera y alaba como una conquista del genio griego, especialmente Platón y Aristóteles, el haber buscado y formulado la sustancia misma del ser como problema fundamental de la metafísica, introduciéndose de ese modo a analizar y confrontar las doctrinas de Santo Tomás y Duns Scoto, en aras de hacer no un ejercicio de pura escolástica, sino para recuperar el concepto de sustancia en un mundo desubstancializado y de corte antimetafísico. Así,
hará una síntesis de las coincidencias y discrepancias de uno y otro, señalando lo que de importante tiene el concepto de sustancia. En síntesis, Escoto no difiere de Santo Tomás en cuanto a la capital importancia concedida al predominio de la subsistencia sobre la subyacencia en la sustancia, sino, según hemos visto, en otras cosas tales como el principio de individuación de la sustancia misma, debido a una diferente noción de la materia y la forma y del compuesto sustancial efectuado por ellas, es decir, de la manera como se unen. Mas, a pesar de estas radicales diferencias en cuanto al principio de individuación, Escoto coincide con Santo Tomás en el constitutivo de la sustancia, que es la personal o subsistente. Solo que ese mismo constitutivo es diferentemente explicado. Si bien es cierto que para el profesor Beixot es importante enseñarnos lo que Escoto disputa con Santo Tomás sobre el particular, en la urgencia de hacer presente tal magisterio para esta época llamada postmetafísica, ubicándose desde una síntesis, cuidado y circunspección para ambos gigantes del pensamiento, lo cierto es que la formulación de dicha síntesis, respeto y diferencia no siempre fue un ideal filosófico en el pasado, pues no solo se disputaba sobre la importancia de las diferencias de ambos pensadores, sino también y sobre todo se debatía sobre el alcance y consecuencias para la historia del espíritu, teniendo claras repercusiones en los studia humanitatis, las ciencias naturales, el derecho, la economía, la ética y la política. Aquí solo me propongo señalar un problema preciso, el que plantea la vasta literatura que, sobre todo del siglo XVI al XVII, invadió el mundo de la Nueva España con una producción suficiente para llenar copiosas bibliotecas, a saber, los debates entre seguidores de Santo Tomás y Duns Scoto, destacando especialmente la presencia, sutileza y rigor de este último en la especulación y práctica de la orden franciscana. Se trata de dos direcciones de pensamiento que, cobijados tras esos venerables nombres en compilaciones y textos latinos, y luego imitados y comentados con una constancia inagotable hasta bien entrado el siglo XVIII, generaron obras de muy diverso carácter y enfoque, según las exigencias del momento y los distintos climas culturales novohispanos en que ese florecimiento se fue produciendo. Desde luego, es por lo general una literatura escolástica que no había sufrido interrupción hasta el siglo XVII. El escaso relieve de los escolásticos posteriores a Occam puede hacer pensar en una extinción de la escolástica, pero la filosofía vigente en las universidades europeas, la que se enseñaba oficialmente, la que se cultivaba en más gruesos infolios hasta el siglo XVII, no era otra, a pesar del vendaval antiescolástico del humanismo renacentista, que la escolástica. Con ella tuvo que disputar Galileo y Copérnico. La aprendió Descartes y Rush. La estudió Locke en Oxford. A mediados del siglo XVII, y todavía Leibniz, Wolff y Kant iniciaron con ella su formación a la par que cultivaban la filosofía moderna. La Nueva España no podía ciertamente escapar a esta tradición, en la plenitud de sentido de este término, en la gran generación franciscana, dominica y agustina llegada a estas tierras, lo que significa reacción contra el pensamiento petrificado y complicado de la última Edad Media europea, desprendiéndose de esa ganga y quedando en franquía para nuevas posibilidades, constituyendo una empresa áspera y difícil para buscar por sí misma su propia solución a los problemas. Por ejemplo, una persona como Deliberada, esa escolástica tendría dos periodos, la primera y la segunda escolástica. Y la primera escolástica en el siglo XIV tendría una revolución y luego aparecerán los grandes escolásticos como Suárez en la segunda escolástica. O sea, eso de un amuermamiento es, yo lo encuentro
o sea, muy peligroso incluso desde el posicionamiento de Curi Camacho. La escolástica como un detritus, pues de Ockham en adelante. ¿Qué hacemos con Suárez? La primera y segunda escolástica, la primera escolástica, grandes choques entre Santo Tomás, lo que os he contado, esos tíos que escribieron gruesos tomos en el debate Escoto Santo Tomás, o sea, no estaban locos, algo pasaría, ¿no? En fin, es una interpretación casi ilustrada de lo que es la escolástica, un amuermamiento. No lo... No, pero entregar todas las cartas. Joaquín, A ver, silencia a Ricardo. Silencia a todos los que tienen el micrófono abierto. Claro, es que hay la costumbre de no anular. ¿Cómo y se claro, hace? se ha marchado Ricardo, el de Valencia. Está hablando por ahí y claro, no deja, no lo entendemos porque está mezclado. Y esto si se lo está grabando, imagínate. Ahora, ya está. Vale, muy bien. Sí. Bueno. Por ejemplo, en la obra Controversiarum Theologicarum Intersanctus Thomam et Scotum de Juan de Rada, el Clipeus Scoticae Theologiae de Bartolomé Durando, el libro Scotus Moralis Pro Confessaris Humili Manu Expositus de Buenaventura Teulo, el Tractatus Quintus de Voluntate Dei Iuixta, de Jacinto Hernández de la Torre, aparecen la infinidad de apostillas en los márgenes, los cuales no se dedican a inventariar únicamente, sino que crean un nuevo clima intelectual y una fase original que hará posible la plenitud teórico-práctica de mediados del siglo XVII y principios del siglo XVIII. El autor de Controversiarum Theologicarum discute los textos de Aristóteles, Santo Tomás y Duns Scoto junto con los de los filósofos más autorizados, tanto clásicos como árabes y cristianos. El Scotus Moralis renueva en la conciencia del apostillador las grandes filosofías del pasado clásico. El Clipeus Scoticae Theologiae es una verdadera guía para conducirse por las honduras y profundidades del doctor sutil. El tomismo, el escotismo, la presencia de Aristóteles, Platón, San Agustín o Durando de San Porciano y el manejo habitual de ellos permiten entenderlos mejor. Está desapareciendo. Aquí no he mencionado Ockham. Esto no permite explicar bueno, no permite ni explicar los nombres que cita Suárez, ¿no? Suárez cita a otros muchos. Cita a Avicena, cita a Averroes, a quien llama el comentador, y cita a Ockham. Bueno. Es que el movimiento que inician los dominicos en España desde comienzos del siglo XVI, Vitoria, Soto, Cano, Carranza, Medina, Báñez, etc., al que se añaden poco después los jesuitas, Salmerón, Toledo, Fonseca, Molina y Suárez, desde mediados de siglo, no es una mera prolongación de las escuelas del siglo XV, sino una efectiva renovación desde los supuestos escolásticos generales de los problemas renacentistas y del descubrimiento del Nuevo Mundo, que hacen suyo Alonso de la Veracruz, Tomás de Mercado, Antonio Rubio en filosofía y lógica, Cervantes de Salazar en retórica o Diego Martínez en gramática. En efecto, la emergencia de las naciones modernas pone en cuestión las relaciones entre estados que han de realizarse en circunstancias distintas de las medievales, haciendo urgente el establecimiento de un derecho internacional al que se entregan Vitoria y Suárez, mucho antes de la publicación de la obra de Grocio. Bueno, esto es afirmar que este es el pensamiento de la modernidad. Ahora sí. Antonio Rubio, por cierto, tengo entendido que es un mexicano que escribe, bueno, no hispano, que escribe un libro de lógica que fue el libro de lógica más leído en su momento, desde Alemania a Filipinas. Bueno, claro, como era mexicano, Filipinas. Esto es una información que esto se lo he leído a Dussel. Yo no conocía a este Antonio Rubio, ¿no?
a Enrique Dussel. El descubrimiento y colonización de América obliga a revisar las nociones jurídicas, precisando los derechos de los naturales e imponiendo la necesidad de un nuevo ius gentium, en íntima conexión con el problema anterior. La reforma plantea una serie de candentes cuestiones teológicas, lo mismo en lo que afecta directamente a la vida religiosa. Problemas de la justificación, libertad del hombre y predestinación, etcétera, que en lo concerniente a las relaciones con el Estado. Pero si dominicos, agustinos, Fray Alonso de la Veracruz era agustino, y jesuitas encabezan este movimiento renovador de la escolástica en España y la Nueva España, teniendo a Santo Tomás como el gran orquestador, en esta última, la orden franciscana se sitúa en relación con las disputas escolásticas en un estado de circunspección, misión y caridad, donde la radicalidad del amor se opera por un acto de querer. Pues estos naturales del Nuevo Mundo poseen una capacidad volitiva natural de amar a Dios por encima de todas las cosas. La influencia de Duns Scoto en esta última concepción es innegable. Más adelante veremos. Porque el problema de la salvación del indio es tal que, frente a las fórmulas escolásticas, la excelencia de la caridad se impone, lo que de ningún modo significa desconocimiento, habida cuenta de la gran tradición escolástica de esta orden mendicante. Y es que los franciscanos encarnan nuevas fuerzas espirituales en el Nuevo Mundo, sintetizando la tradición mística y especulativa de su orden, donde las figuras de San Buenaventura y Duns Scoto se redibujan en la afirmación de un universo constituido por una acción libre, donde este accionar consiste en dar, en amar, según el Dios escotista concebido como liberalidad. Es la primacía de la voluntad divina respecto de todo lo creado, lo que implica amar y ayudar a salvarse a esta nueva humanidad recién descubierta, según el mandato de Jesús de id y predicad el Evangelio a toda criatura, pues es el amor quien posee y quien goza. Fray Pedro de Gante, Fray Julián de Garcés, Fray Juan de Zumárraga, Fray Andrés de Olmos, Fray Toribio de Benavente, Motolinía, Fray Bernardino de Sahagún, saben que el amor pasa del uno al otro y de este a estas nuevas almas. Empezando... Yo creo que según lo que yo no he leído ni a Duns Scoto ni he leído a Ockham. Quien está leyendo ahora selecciones de textos de ambos es Cristina. Pero en los manuales que yo he leído, tanto el de Liberá como el Copleston, el que considera a Dios voluntad es otro franciscano. No es Duns Scoto. Es el franciscano llamado Ockham. O sea, Dios no es fundamentalmente omnisciencia, que lo es, sino voluntad, omnipotencia. Es la voluntad. Entonces, asumir la voluntad como que incluso luego como proyección sería la soberanía humana. Si somos hechos a imagen y semejanza de Dios y Dios es voluntad, nosotros también seríamos voluntad, ¿no? Entonces, esto es Ockham, que también es franciscano. Pero esto es citar, bueno, contra lo que pone aquí, citar lo que dice Copleston y citar lo que dice de Liberá. Empezando por el más alto, que es Cristo, encarnación del Verbo. Y es que si hubo algo límpido y claro, fue el Dios del amor, paz y hermandad de los misioneros, el Dios defensor de los derechos de los nuevos pueblos, la empresa evangelizadora en sí misma y los miles y miles que la sirvieron sin servirse de ella, sino consagrándose a ella. Es el Dios nuevo que Mesoamérica y España descubrieron en sus relaciones recíprocas. Dios auténticamente evangélico de la hermandad y la caridad,
igualdad y reciprocidad de derechos y deberes, libertad y tolerancia, que hará posible un nuevo humanismo solidario, el derecho internacional, derecho indiano, la etnografía y la etnología, una nueva teología cósmica y mariana, la Virgen de Guadalupe, y el arte barroco. Es verdad que también estará presente ese Dios judeocristiano-musulmán de la conquista y esa curiosa evangelización a la española, a fuerza de espadazos, hisopazos y anatemas, que tan torticeramente manipulará el nombre de Dios y del derecho y los nombres y los derechos de los hombres, pero en una escala infinitamente menor y en ciertos lugares y tiempos. Pues lo que caracteriza al Dios judeocristiano musulmán es, por una parte, su íntima vinculación con el dominio, el sojuzgamiento, la dominación, la violencia institucional, la conversión forzada, la expansión imperial como visión civilizadora, la guerra de liberación y de cruz. Y por la otra, su estrecha ligazón a procesos liberacionales, parusías, milenarismos, apocalipsis finiseculares y profetismos catárticos con su cauda de catastrofismos y días del juicio. Es un Dios vengativo y rencoroso, ciertamente ajeno al Dios del amor y la hermandad de los primeros franciscanos. Bueno, a mí me parece que a partir de ahora la página que viene es un ajuste de cuentas con la contemporaneidad, incluida la teología de la liberación, en la cual se pone, ajusta clavijas, ¿eh? Bueno, aquí ya están los liberacionales, ¿no? Pero vamos a ver si no... Nada de esto aparece en las órdenes mendicantes, especialmente la franciscana. Mirando a los indios con bondad y caridad, los frailes de San Francisco se entregan a ellos desarrollando una pastoral de auténtica dimensión teologal, recorriendo en arduas y agotadoras jornadas los lugares más apartados del país, defendiéndolos de los encomenderos, predicando, bautizando, edificando templos y monasterios, respetando la diversidad de las culturas autónomas. Algunos de ellos se vuelven etnólogos, historiadores, lingüistas, cronistas y escritores fecundos, dedicados en cuerpo y alma a preservar la memoria de la grandeza de las civilizaciones prehispánicas. Es el Dios de la infinita caridad, pobreza y hermandad quien los inspira y para quien trabajan, y les da la fuerza mística para jornadas tan agotadoras, para compartir el chile y la tortilla y la pobreza en común. Es la fuerza mística que insiste en la gracia como encuentro, como acontecimiento histórico que se representa visiblemente en la Iglesia universal y se transforma en el rostro de los indios cristianizados. Sorprende, entonces, la interpretación machacona y por momentos excesiva de algunos historiadores nacionales y extranjeros con el cliché del buen salvaje o de la cruz aliada con la espada, o en arrogarles a los misioneros franciscanos parusías, utopías o iluminismos como método sistemático de evangelización o estereotipos gnóstico-milenaristas del retorno a un nuevo evangelio y a una nueva iglesia primitiva, pura y descontaminada que edificaría la ciudad de Dios como nueva edad del Espíritu. En efecto, tales juicios históricos prácticamente acusan a la orden franciscana de practicar herejías condenadas por la Iglesia y desconocen la historia doctrinal de la Iglesia y la orden mendicante. Pues lo que caracteriza al gnosticismo de esa época y de todas las épocas es transformar sutilmente lo sobrenatural en un a priori ya dado desde siempre, pasando de ser una posición teológica que indica un acontecimiento factible e histórico a ser una aserción filosófico-metafísica. Es decir, poseemos un huésped secreto que desde dentro hace que se mueva el deseo de Dios, un deseo místico, introduciendo de esta manera una oposición irreconciliable entre arranque místico y razón. Así, el arranque místico no prolonga precisamente la razón y la investigación filosófica. Su raíz es otra y otra su finalidad,
ya que no se puede reducir al deseo de comprender el mundo. La oposición entre razón y dimensión religiosa tiene aquí su consagración antropológica. Bastará con cerrar los ojos para ver adentro nuestro tesoro. El místico gnóstico es el hombre espiritual que tiene solo relativa necesidad de signos sensibles y de razón, porque la verdad está desde siempre en él. En consecuencia, hay que postular un nuevo evangelio eterno, fuera del histórico, que es sensible y carnal. El evangelio, tal como es actualmente, nos muestra solo la sombra de Cristo, el Cristo sensible como puede ser comprendido por un alma aún prisionera del cuerpo. Pero frente a este mundo de sombras se encuentran los iluminados. Así hay que pasar de la letra al espíritu, pues la historia no es suficiente. Lo que cuenta en el Antiguo y Nuevo Testamento no son los hechos, sino más bien su significado místico. Aquí estamos frente a la devaluación profunda de los signos sensibles y la factibilidad histórica. La noción de gracia sobrenatural, de nueva creación, estará ausente. Así, habrá una carencia de justificación histórico-racional de una elección. Atentos solo al simbolismo, el camino hacia Dios será esencialmente el camino de la interioridad. La otra vía mística, la histórica, que insiste en la gracia como encuentro, como acontecimiento histórico, queda completamente extrínseca y subordinada. Nada más lejos de la gran tradición franciscana, con sus grandes teólogos, filósofos, místicos y poetas. Es verdad que el retorno al espíritu de pobreza, sencillez y amor, que caracterizaba en los inicios a la Orden de San Francisco, se encuentra en el ideal renovador de las órdenes monásticas como reacción ante las desviaciones sufridas a lo largo de los años, que harían pensar en utopismos, milenarismos y edades del espíritu a la Joaquín de Fiore. Pero lo verdaderamente esencial, lo verdaderamente fundamental, en el más profundo de sus sentidos, será el Dios evangélico del amor, que encontrará en los neófitos indígenas suficiente ejemplo para llevar a cabo nuevas experiencias concretas de caridad fraterna, donde la gracia sobrenatural en el encuentro con Jesús hará posible una nueva creación de esta parte de la humanidad. Es la encarnación del Verbo y la salvación, el dignificare naturam scotista, como acontecimiento factible e histórico, el que está en el corazón y espíritu franciscano, y no un Jesús privado de carne, es decir, de realidad y visibilidad histórica. Cierto, entre las concepciones atrás señaladas, oscilarán prácticamente la mayoría de los europeos llegados a estas tierras. Y es que ante la enormidad del reto americano, la España del siglo XVI sacará fuerzas de su propio presente y su pasado, multiplicando urgencias, generosidades y prisas para salvar en bloque al nuevo mundo, imponiéndose técnicas de evangelización no pocas veces reñidas con el Evangelio, agigantándose en las respuestas hasta el punto de que América pronto le quedará chica. En efecto, pocos países en el mundo se habrán sometido a sí mismos y a los suyos a una tensión anímico, espiritual, político y económica extrema como la España del siglo XVI. Pero será el Dios bueno y generoso que conducirá a miles de hombres a sacrificar en la empresa todo lo sacrificable, cristalizando en misiones y empresas como la de Tata Vasco, por ejemplo, como capítulo seminal del amor, o en las lejanas misiones franciscanas, agustinas, dominicas y jesuitas que se desparramarán a lo largo y ancho del país. De esta suerte, todas estas fuerzas, arriba apuntadas, fecundan la naciente cultura de la Nueva España en extensión y en profundidad, en una afortunada combinación de vuelo religioso, paz, hermandad y caridad, sutileza y rigor teórico, convirtiéndose en piedras angulares de un edificio que no sin graves dificultades se irá construyendo. Nuevos horizontes.
Como en tantos campos de la actividad humana, el siglo XVI europeo llegaba a una serie de conclusiones tras las amplias disputas, a veces sutiles y minuciosas, que habían agitado las dos centurias precedentes. De modo especial, desde finales del siglo XVI, los maestros en artes se habían detenido con frecuencia a examinar el lugar que ocupaban todas y cada una de las disciplinas en la enciclopedia del saber, al tiempo que indagaban sobre sus métodos y objetos. Toda crisis cultural profunda, y el final del siglo XIV y todo el XV es especialmente grave, tiende a manifestarse en la búsqueda de nuevas relaciones, nuevos equilibrios, nuevos lenguajes y nuevos métodos, entrando en juego, más o menos conscientemente, concepciones distintas de la realidad. Ahora bien, quien identifique las nuevas corrientes culturales que se generan en la Nueva España entre los siglos XVI y XVIII, debiera llegar a esta conclusión: que encontramos un cambio de actitudes intelectuales y espirituales entre los recién llegados europeos. Es decir, que al calor del debate que el humanismo renacentista ha producido, al transformar el mismo marco de la inteligencia humana, se hizo posible un cambio de actitud frente a la realidad, renovando horizontes y culturas y ubicándose de golpe en un plano totalmente distinto. Esto explica la renovación escolástica, la nueva teología mariana manifestada en el evento Guadalupe, el nuevo humanismo solidario, el papel tan fundamental del derecho, el arte barroco y la música sacra, el nacimiento de la etnología moderna, etc. En efecto, al filo de la labor crítica y depuradora de la enorme masa de elementos culturales nuevos que afluían de Mesoamérica, despertaron, dentro del vuelo religioso de las órdenes mendicantes llegadas a estas tierras, grandes figuras de sabios, misioneros, oradores sagrados, apologetas, artistas y poetas. La obra de los franciscanos, Fray Andrés de Olmos, Fray Bernardino de Sahagún, Fray Toribio de Benavente, o la del dominico, Fray Diego Durán, no hubiera sido posible sin este cambio de hábitos intelectuales, búsqueda de equilibrios, nueva atmósfera espiritual y renovación de la escolástica. Fray Toribio de Benavente, Motolinía, y Fray Andrés de Olmos creen que el diablo ha engañado a estas gentes y a estas tierras, pero ello no ha impedido que aquel haga crónica y este exégesis, indianizándose hasta el alma, salvaguardando su memoria y creando los fundamentos del sincretismo nacional. Tampoco puede pasarse por alto que la voluminosa obra de Sahagún y su extraordinaria aportación a la etnografía y etnología modernas es de un rigor y disciplina técnica que solo la seriedad escolástica proporciona. Fray Andrés de Olmos, Diego Durán, Motolinía, Mendieta en el siglo XVI, Sor Juana Inés de la Cruz, Sigüenza y Góngora, Miguel Sánchez en el siglo XVII o Alegre y Clavijero en el siglo XVIII, reclaman para sí el derecho a un método escolástico de exposición. Es que a la tarea escolar, armonizadora del método escolástico de concordancia de autoridades, le dieron un nuevo sentido más profundo, a saber, el sentido de un método histórico-crítico. Así, gracias a su empeño por depurar y clasificar los ingentes materiales nuevos, abrieron un nuevo periodo de la historia de Mesoamérica y de la Nueva España. La filología, la etnología, la etnografía, la crónica, la obra en filosofía y teología de Fray Alonso de la Veracruz, Tomás de Mercado, Rubio en el siglo XVI, Miguel Sánchez, Naranjo, Basalenque, Sierra, Marín de Alcázar en el siglo XVII, solo siguen la misma tónica en una forma distinta de encarar los problemas, en un complejo de nuevos métodos de estudio. Tratóse de un modelo de pensamiento que de ninguna manera permitieron que se perdiera, sobre todo ante los embates que sufría en Europa. Aun quienes no querían aprender de ellos lo que había que pensar, se dieron cuenta de que al menos los estudiantes de colegios regulares y seculares debían aprender a pensar. Todo esto fue posible gracias a la sinceridad y amplitud con que todos los elementos culturales tradicionales fueron comparados
con todos los materiales nuevamente parecidos y gracias a la sinceridad y amplitud con que estos mismos elementos nuevos fueron aceptados como sujetos de derecho para, con la fusión de unos y otros, elaborar un cuerpo de sistematización universal. Las doctrinas de Cayetano, Vitoria, Soto, Molina o Suárez, técnicamente hablando, pertenecen a la misma clase que las más perfectamente elaboradas filosofías y teologías escolásticas de la Edad Media, que sus discípulos, que pasan a la Nueva España, pondrán en práctica con un espíritu renovado. Bueno, estos nombres, a ver, Cayetano es un tomista tradicional. Vitoria no se lo plantea en esos términos, pero Molina es una ruptura y Suárez es una ruptura. Estos nombres, lo cual no quiere decir que Suárez no aprecie muchísimo a Cayetano, uno lo va viendo, ¿no? El cardenal Cayetano lo cita, pero no. Aquí hay una heterogeneidad. El texto este que no he acabado de... Hay muchos nombres citados que no sé cómo situar, y luego el debate anterior parece entre historicistas y personas que estarían presuponiendo un cristianismo originario. Todos esos debates se me escapan, ¿eh? No sé a dónde quería ir. Y luego, claro, la cantidad de nombres de estos no sé interpretar. Sí que hace un gran elogio de los franciscanos y cita menos a los jesuitas en Nueva España, ¿no? Bueno. En esta primera generación de renovación filosófico-teológica se realizó sin duda el movimiento más amplio de nivelación, sincretismo y síntesis cultural. Y ello es, ante todo, el método imperecedero de los arriba citados, de su caridad, amor, exactitud, escrupulosidad y valor filosófico-científico, cualidades y méritos que les hicieron con justo título acreedores al nombre de sabios, misioneros y santos. Cierto que el espíritu de la nueva síntesis y sincretismo popular, que ganó el centro de la lucha entre 1524 y 1572, de este poderoso movimiento de reajuste cultural que significó la cristianización del Nuevo Mundo, tendrá que volver a batallar después de 1572, cuando la corona española intente disminuir la influencia franciscana en estas tierras. A ver, aquí hay un debate muy importante, me parece a mí. Él ha repetido muchas veces y además elogiosamente el término sincretismo. Y esto, o sea, la creación de una nueva cultura, civilización, hubiera sido imposible desde una... hasta luego, Manuel. Hubiera sido imposible desde una... A ver, si el ser humano está pensado como esencias desde toda la eternidad, los modelos de vida a imponer tenían que ser los de la cristiandad europea, para entendernos, para decirlo muy a lo bestia o a lo vasto, ¿no? La orden de predicadores hubiera impuesto los modelos de vida de la cristiandad española. La capacidad de crear síntesis requiere, bueno, requiere de estas filosofías en la que la historicidad, la contingencia humana, la causa libre del ser humano, y que hace que todas las eticidades sean convenientes. Yo normalmente siempre sincretismo hubiera sido una palabra en otros momentos. Una religión sincrética es una religión falsa. Bueno, pues para él, y esto es muy notable y muy a elogiar, el sincretismo religioso es la forma de generar una cultura, civilización, pero eso sí que requiere la teoría filosófica de los jesuitas. Vaya, me parece a mí. Y bueno, ya digo, la palabra sincrética la he repetido 6 o 7 veces, ¿eh? Yo las tengo enumeradas por ahí. Me parece valioso.
En efecto, el Dios del amor franciscano ha dado sus frutos en un sincretismo evidente, suministrando piso espiritual y fundamento a una identidad nacional contrapuesta a la occidentalización e hispanización que pretendía la corona, extendiéndose dicho sincretismo a los recién llegados jesuitas que también se indianizarán. Entonces se consultará una vez más a los grandes teólogos y metafísicos, Santo Tomás, Duns Scoto, junto al otro grande, Suárez, pues el ajuste sistemático de los abundantes materiales americanos y europeos, ajuste que Vittoria y Suárez realizaron en el sentido de un teísmo realista, contadas veces es valorado en todo su alcance. Y ello por la razón de que o no se conocen suficientemente la grandeza del empeño y la importancia sistemática de las numerosas soluciones que sus antecesores, Santo Tomás y Duns Scoto, anticiparon, o porque se sobrevaloran las insignificantes vacilaciones de su síntesis. Pero si nos acercamos a este periodo de fines del siglo XVI al siglo XVIII, inmediatamente se hará visible la solución justamente clásica de los quehaceres de aquella época, en los discípulos y más hábiles sistematizadores novohispanos como Miguel Sánchez, Agustín Sierra, Sor Juana Inés de la Cruz, Sigüenza y Góngora, Diego Marín de Alcázar, o en el siglo XVIII, la gran generación de los miembros de la Compañía de Jesús. Y si me permitís, lo dejamos aquí, que me duele la garganta ya. Sí. Y necesito parar. Vale. Quedan 2 minutos, al fin y al cabo. Pues muy bien. Fijamos. Quedamos justo en la página 596 al principio, Sí. para la siguiente sesión. Que será 5, 5, 14, 19, ¿no? 18. Y ya nos queda muy poquito. Sí. Nos quedan 40 páginas. Nos quedan 40 páginas para acabar el texto. Bueno, supongo que serán 2 sesiones más, ¿no? Sí. A mí me parece terrible que esta parte del sincretismo, la nueva cultura, etcétera, etcétera, quede tan borrada. Esto es lo que un Bolívar Echeverría coge y... Queda muy amalgamado aquí, muy Claro. confuso todo. Queda un batiburrillo muy... Exacto, ¿no? Es decir, pues esta es la gran tarea, y si alguien lo sabe hacer mejor, que venga y lo demuestre, ¿no? Y estas son las teorías manejadas, y a ver quién, pues queda ahí hundido. Esto, bueno, en fin, este es el asunto. Bueno, siguiente sesión el jueves 18. Sí. Joaquín, cierra ya la grabación. Sí, es verdad. Un momento. Detener grabación.